Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina, me encuentran en todas las redes sociales como Eterna Lectura. El día de hoy les traigo finalmente la parte 2 de cómo analizar películas. Si es su primera vez en el canal, les aconsejo que vayan a ver ese primer video que hice sobre cómo analizar películas, porque si bien los contenidos que voy a abordar ahora no son excluyentes con los anteriores, sí se complementan y además en la primera parte hice una introducción acerca de los tipos de análisis que se pueden hacer. El día de hoy nos vamos a centrar en el contenido en lugar de la forma como nos concentramos en la primera parte. Lo más factible es que este video no me vean mucho porque tengo que compartirles algunas imágenes, así que sí me van a escuchar, pero no me van a ver tanto como en otros videos. Me costó muchísimo hacer una síntesis de lo que yo consideraba más importante en torno al contenido, así que elegí los 8 aspectos que me parecen más relevantes. El punto número 1 del que vamos a hablar es el argumento y el tema. El argumento es la famosa historia de la película, es decir, de qué trata. Ese argumento, por supuesto, nos puede parecer sorpresivo, nos puede parecer novedoso, nos puede parecer bastante cliché o bastante convencional. Entonces, sobre los argumentos de las películas podemos emitir juicios de valor en torno a lo que nos parecieron. Por ejemplo, la película 4x4 es mucho más ingeniosa y novedosa que After. 4x4 cuenta la historia de Ciro, un delincuente que quiere robar el estéreo de un auto. Al hacerlo, lo que va a pasar es que se va a quedar encerrado dentro del auto y no puede salir, debido a que Enrique, Quique, es el dueño de ese auto, es un médico que sufrió 28 robos previamente y justamente preparó su auto específicamente para poder atrapar al criminal y castigarlo. El argumento en sí es bastante simple, pero también es poco común. Y encima de eso hay que sumarle que el desafío de la mayor parte de la película es que todo transcurre casi pura y exclusivamente dentro del auto. Son muy pocas las escenas que ocurren por fuera y hasta diría que la primera parte de la película es una joya ya que no hay diálogos. Por otro lado, After cuenta una historia de amor adolescente entre Tessa y Hardin. Ella es la típica adolescente excepcional, que nunca trajo problemas a su madre, ni con su comportamiento, ni con las calificaciones escolares, pero que al viajar a la universidad sale de su ciudad y conoce a Hardin, un adolescente rebelde y problemático que le pone el mundo de cabeza y de quien se va a terminar enamorando. En sí, esta misma historia aparece en películas similares, como por ejemplo Maravilloso Desastre o A 2 metros de ti. Obviamente con leves variaciones, pero en todos los casos estamos hablando de una chica ejemplar que se enamora del chico malo. También va a aparecer en películas animadas, como por ejemplo Enredados o La princesa y el sapo, y esto mismo también va a aparecer en películas de hace varias décadas atrás, como por ejemplo Grace o, Vaselina, no sé cómo la conozcan ustedes, y también Dirty Dancing. El argumento siempre va a estar ligado a determinado tema, es decir, la película tiene que estar tematizada, tiene que interrogarse sobre algo en particular. El tema va a ser lo que tiene el argumento detrás y une todas las partes de la historia. Por ejemplo, Intensamente es una película que se interroga sobre las emociones, específicamente sobre la importancia que tienen todas las emociones para los individuos. El mensaje detrás de la película es que la alegría es una emoción importante y nadie dice que no, pero que la furia, la tristeza, el desagrado, el temor no tienen por qué ser emociones invalidadas. El enojo, por ejemplo, nos ayuda a poner límites, el temor nos ayuda a estar alerta, la tristeza a poder sentirnos vulnerables y recibir apoyo de otros, y así. Todas las emociones, en definitiva, son importantes si están en su justa medida. El punto número 2 son los personajes y el desempeño actoral. Siempre está la pregunta en torno a qué es más importante. ¿Es más importante tener un buen argumento o una buena historia o es más importante tener buenos personajes? Y la realidad es que ambas cosas son importantes. Los buenos personajes no son nada sin una buena historia y una buena historia no es nada sin buenos personajes. Con respecto a los personajes, les aconsejo muchísimo ver el video que hice hace ya un tiempo atrás, en donde hablo justamente sobre los tipos de personajes y la clasificación. En ese video van a tener un montón de características y de clasificaciones dentro de los personajes, así que
Vayan a ver ese video si quieren complementar lo que voy a decir ahora, porque en este video en particular me voy a centrar en dos aspectos en particular y puntuales sobre el personaje. Uno de ellos tiene que ver con la unidad de opuestos y el otro tiene que ver con el arco de transformación. La unidad de opuestos es la que posibilita el conflicto dramático. En las películas solemos tener dos personajes enfrentados, el protagonista y el antagonista. Ambos van a tener el mismo objeto de deseo, que es el término de esa unidad, pero el protagonista lo desea en una dirección y el antagonista lo desea en otra dirección. El conflicto va a estar dado por la acción que ese protagonista hace y la reacción que el antagonista tiene ante dicha acción. Por ejemplo, en The Truman Show, el protagonista es Truman y el antagonista es Christoph, que es el creador de este reality show. Truman va a accionar para buscar la verdad y conseguir la libertad, y Christoph va a reaccionar justamente para impedir su deseo. Libertad y verdad serían el objeto de deseo que unen a Truman y Christoph. Uno porque quiere descubrirlo y el otro porque quiere impedir que lo haga. Quiero aclarar que el antagonista no tiene por qué ser siempre un ente físico y real, sino que muchas veces puede ser alguna faceta del propio protagonista a la que él debe enfrentarse. Por ejemplo, en la película Sí Señor, donde trabaja Jim Carrey, el protagonista tiene que enfrentarse un poco a sí mismo, ¿no? La dificultad y el antagonista es él mismo. Él es una persona común y corriente que lleva una vida muy monótona, muy tranquila, muy aburrida, porque a cada propuesta que le hacen siempre dice que no. Entonces, cuando va a esta charla motivacional, lo que va a tener que hacer es empezar a decir a todo que sí. Entonces su vida va a empezar a cambiar y él mismo va a empezar a cambiar a partir de que va a estar dispuesto a enfrentar nuevas vivencias y nuevas aventuras. Con respecto al protagonista, no necesariamente tiene que ser un ente individual. A veces tenemos personajes múltiples o personajes corales. En el caso de los personajes múltiples, todos son protagonistas. Ninguno es más importante que el otro. Por ejemplo, en Los Vengadores. En el caso de los personajes corales, no funcionan como entidades individualizadas, no se los distingue individualmente, sino que funcionan como un grupo, como un colectivo. Por ejemplo, en El acorazado Potemkin. El arco de transformación del personaje tiene que ver con la evolución que experimenta el personaje a lo largo de la historia a partir de las vivencias que tiene. El personaje al principio no debe ser el mismo que el personaje al final. Debe vivenciar o experimentar un cambio. Esto se ve mucho en los protagonistas, pero no tiene por qué ser exclusivo de estos. Estos arcos de transformación pueden ser positivos cuando el cambio es favorable, el personaje se vuelve mejor persona, por ejemplo, lo que ocurre en Shrek. También puede ser un arco negativo cuando el cambio es desfavorable y se vuelve peor persona, por ejemplo en Balada de pájaros, cantores y serpientes. O también puede ser un arco neutro, cuando el personaje no evoluciona o lo hace muy poco, ya que era un personaje completo en sí mismo, que no tenía nada que aprender, y en general este tipo de personajes desencadenan cambios en los demás personajes. Esto último, por ejemplo, es lo que ocurre en Casi Muerta, en donde en realidad el personaje principal ya era un personaje que vivía la vida a pleno y lo que va a enseñarles es a vivir la vida a pleno a sus demás amigos. Por último, una leve mención al desempeño actoral. Podemos tener el mejor personaje del mundo, excelentemente bien construido, pero si la actriz o el actor no acompaña con su interpretación, posiblemente esto no sirva para nada. Así que sí es muy importante evaluar el desempeño actoral de quienes interpretan cada papel. El tercer punto que es muy útil para analizar películas es la acción. Ustedes saben que los guiones son textos narrativos que cuentan hechos vivenciados por distintos personajes en un tiempo y espacio determinado. El guión va a tener una cierta estructura narrativa que suele reiterarse. Ya desde la escuela se nos enseña que la estructura narrativa se divide en planteamiento, nudo o conflicto y desenlace o resolución. En el planteamiento lo que va a ocurrir es que se nos presenta el marco narrativo, es decir, el tiempo, el espacio y los personajes más importantes de la historia. El nudo o conflicto inicia cuando ocurre un hecho que desestabiliza el mundo del protagonista y pone en marcha la historia. Y en el desenlace o resolución es cuando se resuelve el conflicto, ya sea en favor o en contra del protagonista, y finaliza la historia. A pesar de que esa es una de las estructuras más populares y la que más se transmite en la educación escolar,
También existe una estructura argumental que se llama el viaje del héroe. Es una estructura que funciona desde los mitos y las leyendas, desde los relatos más antiguos de la humanidad y que se repite justamente porque mantiene en sí una estructura que funciona. En la estructura del viaje del héroe vamos a tener 3 actos. En el primer acto vamos a tener varios momentos. El primero de ellos es el mundo ordinario, el segundo es la llamada a la aventura, el tercero es el rechazo de la llamada a esa aventura, el cuarto es el encuentro con el mentor y el quinto es la travesía del primer umbral. El acto 2 va a tener como primer apartado, como primer momento, las pruebas, los aliados y los enemigos, como segundo, la aproximación a la caverna más profunda y como tercero, la odisea. El acto 3 va a estar compuesto por la recompensa, el camino de regreso, la resurrección y el retorno con el elixir. Acá lo que les voy a compartir es cómo serían cada uno de estos momentos en una película que seguramente muchos de ustedes ya vieron y conocen, que es Harry Potter y la piedra filosofal. En líneas generales, todo guión va a tener siempre una situación de partida y una situación de llegada. Y entre estos 2 puntos va a haber algunos momentos claves dentro de la historia. Uno de ellos es el punto de ataque. Es aquel momento en el que el antagonista y sus fuerzas comienzan a influir en la vida del protagonista. El segundo va a ser el primer punto de giro, que ocurre cuando el protagonista decide actuar. Es el momento que da lugar al desarrollo. Después vamos a tener el segundo punto de giro, que ocurre cuando ambas fuerzas agotan todos sus recursos en pos de su objetivo. Y por último vamos a tener el clímax, que es el punto máximo de tensión de una película y donde la historia ya exige una resolución. Hay muchos autores y en muchas películas se puede ver que tanto el segundo punto de giro como el clímax coinciden y a veces no coinciden. Quiero ejemplificar esto con The Truman Show. En esta película, la situación inicial va a ser que Truman vive una vida común y corriente sin saber que es parte de un reality show. El punto de ataque va a empezar cuando cae ese reflector del cielo, obviamente sin explicación alguna, y que a partir de ese momento él empieza a sospechar que algo raro está ocurriendo. El primer punto de giro va a ser cuando se da cuenta de que su vida no es lo que parece y quiere encontrar la verdad y quiere escapar. El segundo punto de giro va a ser cuando Truman está por morir ahogado. El clímax, cuando Truman y Christoph hablan y él debe tomar una decisión. Y la situación de llegada, cuando Truman sabe la verdad, decide ser libre y Lauren va en su encuentro. A partir de todo esto que ocurre entre la situación de partida y la situación de llegada, es que es obvio que esa situación de llegada no debe ser igual. Algo debería haber cambiado para el personaje, para la situación o para los valores de la historia. Y eso es porque todas las historias están regidas por un patrón de cambio. Puede cambiar el protagonista, puede cambiar el antagonista, puede cambiar la situación o puede cambiar el espectador. Algunos aspectos que estuve desarrollando recién y me gustaría ampliar son, por ejemplo, el conflicto. Divide el conflicto en interno, cuando el conflicto del protagonista es consigo mismo, por ejemplo, en Sí Señor, como les dije anteriormente. Puede ser un conflicto externo, cuando el conflicto tiene que ver con el entorno físico, con problemas sociales o institucionales, como por ejemplo los Juegos del Hambre. O puede ser un conflicto personal, cuando tiene que ver con la familia, los amigos o la pareja. Por ejemplo, viviendo con mi ex. Lo que se espera del conflicto es que no sea ni estático ni repentino. Porque si es estático quiere decir que no avanza o que avanza muy lentamente. Y si es repentino significa que no es verosímil, esperable o que incluso parece poco natural. Lo que se va a esperar del conflicto es que sea ascendente, es decir, que las dificultades a las que se vayan enfrentando los protagonistas vayan creciendo paulatinamente en intensidad. Por otro lado, quisiera desarrollar un poco más el vínculo entre la situación de partida y la situación de llegada. Dependiendo de la relación entre estos 2 momentos, puede ser de saturación, cuando la situación de llegada representa la conclusión lógica y predecible de las premisas propuestas en la situación inicial, por ejemplo, en Diario de una Pasión. Puede ser también de inversión, cuando la situación inicial se convierte en su opuesta al final. Este es el caso, por ejemplo, de los finales sorpresa, como por ejemplo en La Isla Siniestra. También puede ser de sustitución, cuando la situación de llegada no parece tener relación con la de partida, no hay evolución, sino que hay una variación total de la situación en juego, como por ejemplo en La Habitación.
Después puede ser de suspensión, cuando la situación de partida no encuentra su resolución en la situación de llegada, sino que queda con un final abierto, como por ejemplo el origen. Y por último puede ser de estancamiento, es decir, cuando en la situación de llegada no hay una variación con respecto a la situación de partida, sino que esa situación de partida persiste. Por ejemplo, en La Naranja Mecánica. Por último, quisiera hablarles sobre el modelo de acción. Esto puede tener una estructura lineal, cuando la acción es única, hay una única línea de progreso que lo hace en un orden cronológico natural, como por ejemplo Escalofríos, o puede tener una estructura compleja, cuando a partir de un núcleo inicial la acción se abre en múltiples direcciones, como por ejemplo Amores Perros, o una serie de acciones confluyen en un único punto final, como por ejemplo la vida misma. El cuarto punto que quiero mencionar es el tiempo. El tiempo, por supuesto, que lo podemos asociar con la época del año, el momento del día, el año en el que ocurre la acción. Pero también es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, ¿cómo se organiza el tiempo? El tiempo se puede organizar de forma lineal, siguiendo un orden cronológico, pero también se puede organizar incurriendo en una serie de variaciones temporales que alteran ese orden cronológico. En el caso de los flashbacks, lo que vamos a tener son saltos muy breves hacia el pasado. Los flash forward van a ser saltos hacia el futuro, también muy breves. El raconto es un salto hacia el pasado, pero muchísimo más extenso y que avanza hasta llegar nuevamente hasta el punto inicial. Y por último, la premonición son saltos hacia el futuro muchos más extensos. ¿Alex? ¿Podrías cambiar de asiento con Blake? Quiero platicar con ella. Se lo pidió a Todd, pero dijo que tenía una afección. Por favor. Nunca encontramos nada de Jack. No hay ningún registro de él. No, no tendría por qué. Y nunca hablé de él hasta el día de hoy. A ninguna persona. Ni siquiera a tu abuelo. El corazón de una mujer es un profundo mar de secretos. Pero ahora saben que hubo un hombre llamado Jack Dawson y que él me salvó en todas las formas en que se puede salvar a alguien. Ya es hora. ¿Qué pasó? También es importante reflexionar acerca de cómo se manipula el paso del tiempo en el cine. Esto puede ser mediante la elipsis, en donde se omiten ciertos episodios de la historia, como por ejemplo en Cruella. Puede ser mediante el resumen, en donde se incorporan pequeños fragmentos representativos de lo que ocurre en un lapso de tiempo mayor, como por ejemplo en Love, Rosie. O puede ser mediante la cámara lenta o cámara rápida, en donde el tiempo de una escena se acelera o desacelera con distintos objetivos. El quinto aspecto importante es el espacio. El espacio va a ser el entorno en el que se mueven los personajes. Ese entorno puede ser real o ficticio, puede ser un ambiente pobre o un ambiente rico, puede ser un ambiente armónico o un ambiente disarmónico. Junto con el vestuario, el maquillaje y el atrezo, este espacio va a resultarnos creíble o increíble, y lo más importante de todo es que nos tiene que generar distintas sensaciones, tiene que tener significado.
El sexto aspecto importante son las metáforas y los símbolos. Gran parte de lo que aparece en una película y de las imágenes que nos muestra una película tienen un significado más allá de eso que simplemente estamos viendo. Aparecen cuando una imagen nos sugiere mucho más de lo que nos está diciendo. Es decir, va a estar trabajando con un contenido explícito, que es lo que se nos muestra, y un contenido implícito, que es lo que debemos entender. Por ejemplo, una puerta cerrada puede simbolizar lo oculto o lo secreto, una isla desierta puede significar la soledad, una hoja que cae de un árbol puede simbolizar el paso del tiempo. Un ejemplo de esto son la casa y los globos en Up. La casa es un elemento simbólico en esta película porque está asociada directamente a Ellie, que era la esposa de Carl, y fue una casa que construyeron juntos a lo largo de toda su vida. Esta casa tiene un gran valor para Carl porque fue en la que conoció a Ellie cuando él era un niño. Ambos la habían remodelado juntos y habían vivido toda su vida juntos ahí. Tal es el afecto que siente Carl por la casa que la cuida de la constructora que está en obras alrededor y que por supuesto no se las quiere vender aunque le ofrezcan el dinero que le ofrezcan. Y también es una debilidad para Carl porque, por ejemplo, cuando Charles Moons quiere llevarse a Kevin, lo que va a hacer es atacar la casa de Carl prendiéndola a fuego porque sabe que de esa forma es de la única manera que él va a entregar al pájaro, ¿sí? Por miedo a que Ellie, ¿sí? La casa que representa a Ellie, termine en cenizas. El séptimo elemento que quiero mencionar es el diálogo y la voz en off. En cine es muy importante que todo lo que se pueda decir con imágenes se diga con imágenes. Apelar muchísimo más a lo visual que al lenguaje verbal. Pero también es obvio que las palabras tienen un enorme poder y que obviamente son importantes también dentro de una película. Ahora bien, lo importante con respecto a los diálogos es que cada vez que se incluyan aporten algo de lo que les voy a mencionar a continuación. Que el diálogo permita caracterizar a los personajes, que el diálogo permita establecer relaciones entre los personajes, que el diálogo brinde información importante o que permita mover la acción. Como les dije anteriormente, de todas formas, siempre es mucho más importante ver lo que pasa que decir lo que pasa. No hacer uso excesivo de palabras cuando esas palabras se podrían mostrar claramente con imágenes. El último aspecto importante que les quiero mencionar son los géneros. Los géneros son esas categorías, esas clasificaciones que permiten agrupar a los distintos tipos de películas de acuerdo a ciertas características o ciertas convenciones. Los diversos géneros cinematográficos se van a establecer de acuerdo a distintos aspectos. Por ejemplo, el escenario, el contenido narrativo, el efecto emocional que generan en el espectador, los patrones narrativos, los temas recurrentes, las técnicas fílmicas recurrentes y la iconografía o imágenes recurrentes. Por supuesto, no tienen que pensar que los géneros son categorías cerradas. Muchas veces lo que ocurre es que las películas tienen una trama principal que corresponde a determinado género, por ejemplo, el drama, y una trama secundaria que suele responder a otro género, como por ejemplo el romance. Bueno, eternos lectores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido esta parte 2 de cómo analizar películas. La verdad es que me costó muchísimo hacer una síntesis de todos los aspectos importantes para el análisis de películas. Creo que acá tienen un panorama bastante amplio en torno a cuáles son aspectos que deberían prestar atención para poder realizar análisis completos de películas. Mi consejo, como se los había mencionado en un video sobre la reseña, es que primero vean la película, después la vuelvan a ver tomando nota de todo aquello que les parezca importante y relevante. Una vez que tienen ese registro más bien descriptivo, después pasen a analizar y a emitir juicios de valor sobre eso que vieron y eso que escucharon en la película. Y una vez que tienen todo eso, le den forma, por ejemplo, de análisis o de reseña o de lo que sea que tengan que preparar para hacer que esto quede lo más completo y lo más prolijo posible. Así que eso es todo por hoy. Cuéntenme qué les pareció este video, los leo en comentarios y nos vemos la próxima. ¡Chao!